le sale esta ventana. ¿Están viendo todos? Y ahora sí se ve. Ahora se ve completo, exacto. Eso era lo que quería entonces. Les decía que miren estos formatos que vienen ya predeterminados. Si yo necesito, por ejemplo, aquí hay formato para video, formato para impresión, fíjense, todo lo que diga HDTV o TV, ya ustedes saben que es 1080 por 720. Por ejemplo, si vamos a hacer unos lettering para algo de animación, ese es el formato que debemos utilizar siempre que vamos a trabajar HD, ¿verdad? Porque si no es HD, entonces ya hay que buscar el formato por el cual. Entonces, de todos modos, esos son los que están predeterminados. Pero aquí en esta parte de aquí de la ventana, tenemos el tamaño, tanto el ancho como el alto. Recuérdense que yo le había hablado a ustedes de que las medidas universales son ancho por alto, o sea que yo tengo que poner en el formato donde voy a trabajar a nivel de si son pulgadas, si son píxeles, milímetros, puntos o picas. En este caso vamos a trabajar pulgadas, que son los inches. Entonces, por tal motivo, yo tengo que trabajar el ancho primero. Si voy a trabajar un elemento que sea 8,5 por 11, entonces yo tengo que trabajar 8.5 y luego volver aquí al ancho y ponerle, digo el alto, perdón, y ponerle 11 y automáticamente le doy enter, me fijo que tiene la resolución. Algo importante. Recuerden la de la resolución que dijimos, si vamos a trabajarlo para revista o si vamos a trabajarlo para el periódico o si vamos a trabajar para pantallas, cuáles son las 3 resoluciones. Si no sabemos a cuál de ellas, recuerden que debemos ponerle el 300 y el formato RGB o CMYK, cuál de los dos que vamos a trabajar. Entonces, recuerden que decimos que hay dos escuelas, una que dice que se debe trabajar los formatos RGB, como es el color puro, pero siempre que vayamos a trabajar imprenta, tener en cuenta que hay un color que no está en el RGB, que es el negro, y por ende tiende a oscurecer un poquito, y esa otra escuela dice mejor que debemos trabajar en CMYK ya con los colores procesos, y así yo estoy revisando siempre mis colores. Si mi monitor está muy bien calibrado, yo me doy cuenta si los colores son muy fuertes o muy oscuros, eso para yo hacer las modificaciones, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra hoja de trabajo. Ahí está. Ya podemos comenzar a trabajar. Algo importante es, vamos a de una vez a comenzar con la primera práctica, que es la práctica del avión. Y ahí comenzamos a trabajar, a enseñarles las cosas que estaban dispuestas para el Photoshop. ¿Qué es la primera práctica? Es que ustedes ven ahí el avión. Las imágenes del avión y del Go no están en la práctica. Perdón. Las imágenes del avión y el Go no están en la práctica. No te escucho bien. Las imágenes del avión y del Go no están en la práctica. Sí, están ahí para descargar. En la práctica 1 están en la plataforma, ustedes pueden descargarla ya. Ya están habilitadas. ¿De acuerdo? No contigo. Sí, sí. Están ahí, entonces ya ustedes saben. Pero ¿qué es lo que le iba a decir? Lo que quería enseñarles es que el Photoshop trabaja de esta forma. Vimos algunas herramientas en la anterior. En esta práctica, nosotros solamente vamos a utilizar como herramienta importante es la pluma, que esa la hemos ya trabajado en Illustrator y que funciona de esta forma. Puntos de anclajes y que tienen cada una
dos vértices, uno para mover la posición a la que vamos a requerir. Entonces, esa es una de las que vamos a ver. O sea que ya esa la conocemos. La otra que vamos a usar puede ser la misma borra, que también la conocemos. También vamos a utilizar en esa práctica un solo elemento, que es el destello de velocidad que se ve en el avión. Entonces, eso es cuanto lo que vamos a trabajar en Photoshop. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí yo le voy a dar el avión. Fíjense aquí que tenemos un avión aquí con un fondo gris y una parte negra ahí, que parece que fue que el profesor lo hizo a propósito, y es así. Tenemos un cielo y la práctica completa para que ustedes se fijen en ella. Lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a trabajar cualquier cosa en Photoshop es, como yo le dije, que debemos verificar la imagen, cómo está compuesta la imagen, y está en imagen precisamente ahí, y nos va a abrir, y lo primero que vemos es que tiene una resolución de 72 dpi, pero tiene un tamaño de 10.6 por 6.139. Eso es algo muy importante que debemos ver. Resolución 72. Ok, ese es el tamaño de la práctica. Entonces vamos a ver al avión. Volvemos y buscamos la resolución. Tiene 10 por 6, casi muy parecido, por la resolución del avión es diferente. En vez de 72 que tengo, 150. Entonces busco ahora el cielo que estaba dado ahí y veo que la resolución es exactamente idéntica a la que tiene la práctica. Entonces, por tal motivo, utilizo esa misma. Y miren qué sucede si yo arrastro el avión hacia el cielo. Recuerden que tenían resolución diferente, aunque tenían tamaño parecido. ¿Qué significa? Que el avión está más grande de lo que yo voy a necesitar. Entonces, o yo reduzco o corto el avión. Entonces, lo que hago es que busco otra vez el avión. Y le digo a este señor que está aquí, yo solamente te necesito a ti. Y yo puedo hacer el mismo ejercicio que hice ahorita de coger esta parte de la herramienta que nos sirve para mover, y ya no tengo el avión con el gris completo, sino que yo lo que hice fue que recorté un poco el avión, y hay algo que se llama control T, vayan apuntando, control T. Fíjense que los bordes se activan cuando yo le doy, vuelvo y repito, vamos atrás otra vez. Tengo el avión, el Photoshop funciona con layer, fíjense en esta área que está aquí. Automáticamente yo agregué al avión, el layer se me creó otro layer diferente al que yo tenía. Yo voy a apagar este ojito para que ustedes vean que se pueden apagar los layers aquí. Se pueden apagar y se pueden prender. Cuando yo lo apago, no quiere decir que ya se fue, sino que está ahí, simplemente le apagué. Y cuando lo vaya a necesitar, lo prendo. Entonces, algo muy importante, los layers se multiplican aquí en esta ventanita que está aquí. Yo le voy dando, si le dejo el mouse encima, él de una vez me va a crear algo que está ahí, que es el nombre del layer por el cual se conoce, y así ya ustedes tienen exactamente el nombre. Así mismo como yo creo los layers, lo puedo borrar con el icono del zafacón, y me va a pedir que si estoy seguro de que quiero borrarlo, le digo que sí. Y fíjense que los layers se van creando con un número específico. Siempre comienza con 1, que es el que trae por default,
Y a medida que vamos creando layers, se van creando números. ¿Estamos claros, Taim? Hola. Sí. Tienen que decirme sí o no para yo saber si... Sí, sí. Maestro, entonces usted va a bajar la resolución del avión. No. Yo lo que hice fue que pegué. Yo lo que voy a bajar es el avión, el tamaño. Porque, recuérdense en la clase anterior que dijimos, aunque una imagen esté al mismo tamaño, si tiene mayor resolución, a la hora de que una la lleve a la otra, va a ser más grande porque tiene mayor nitidez, ¿de acuerdo? Entonces, como para no modificar, recuerden que le dije, siempre los originales se quedan guardados. No le hacemos nada a los originales por si volvemos otra vez a tomarlo. ¿De acuerdo? Voy a repetir entonces el paso otra vez. Tengo mi avión solo, ¿verdad? Que es la práctica al tamaño. Como está ese tamaño ahí, que es el cielo, perdón, era el cielo, perdón, y lo puse en el avión. Entonces, como el avión es más grande que el cielo, porque tiene mejor resolución, lo que hice, fíjense aquí, es que con esta herramienta que está aquí, que es el punteado, que yo puedo hacer rectángulos, cuadrados, si selecciono, todas estas partes de las herramientas tienen un puntito aquí, no sé si lo están viendo. Sí, lo estamos viendo. Eso significa que esa herramienta, si yo la presiono, tiene varias opciones. En este caso tiene la opción de un cuadrado, de un óvalo, de un horizontal y un vertical. O sea, cualquiera como yo la quiero utilizar, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Que si yo selecciono con el mouse esta partecita del avión, yo puedo cortar y pegar. Así mismo como ustedes cortan y pegan en Word, en cualquier otro programa, funciona igual. Lo voy a hacer diferente a como lo hice ahorita. Voy a copiar y voy a pegar en el cielo. Fíjense. ¿Lo vieron? Sí, lo de copiar y pegar. Funciona de las dos formas iguales. O arrastrándolo con parte de la herramienta que está aquí, que es el cursor que me permite mover. Fíjense que este Photoshop, a diferencia de los anteriores, este me da un ejemplo. Cada vez que yo pongo el mouse encima de una de las herramientas, fíjense, para yo poder movilizar los objetos. Y si le doy al anterior, me va a dar una opción de qué pasa con eso. Fíjense, anterior, todos lo están ahí. Cuando ustedes lo tengan, pueden hacer ese ejercicio y así se dan cuenta de cada uno de los elementos. En este caso, en vez de usar esta herramienta, lo que hice fue que copié y pegué. Ahora sí voy a usar esa herramienta para verificar que mi avión vino completo. Vino tan completo que vino con el gris que yo no quiero. Y esa es la parte que tengo que quitarle para que el avión esté limpio. Pero como el avión es más grande que el espacio del cielo, anteriormente le dije que con la palabra control y con la tecla T, con control presionado, yo puedo tener cada uno de los puntos de mi vértice. ¿Lo ven? ¿Qué quiere Sí, decir? maestro. Que si yo pongo el mouse encima, fíjense cómo el cursor cambia para yo poder girar si necesito girar. Solamente con ponerlo arriba. ¿De acuerdo? Sí. Y si Maestro, Ajá. no sé si, creo que hay otro estudiante que está intentando entrar. Ok, al Zoom. Sí. Vamos a hacer el alto ahí, entonces. Vamos a dejarlo ahí y no continuar. Vamos a ver. Ah, sí, aquí hay una persona. Ya está dentro. Entonces, algo importante, jóvenes. Si yo pongo el mouse en esa esquina, yo puedo bajar de tamaño el avión, pero miren qué pasa con el avión. Ustedes se van fijando que se está desproporcionando.
Fíjense. Sí. Eso es porque yo no le he puesto la tecla Shift. Fíjense en su computadora que tienen esa tecla que es bastante ancha. Se llama Shift. Si yo le doy para atrás y ahora hago ese mismo ejercicio que hice, pero con Shift, miren la diferencia, que me mantiene la estructura correcta del avión. Fíjense, miren, cualquier lado que yo la tome, ella se me ajusta a proporción. ¿De acuerdo? Luego que yo tengo ya el tamaño del avión al lugar deseado, entonces yo le doy Enter para que se me asuma el cambio. Si le doy para atrás, el avión estaba así. Si le doy otra vez, ya me tiene el tamaño correcto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Entonces, como yo no voy a usar nada de esos grises que están ahí, yo puedo todavía reducir un poco el área que voy a siluetear para que se me sea más cómodo y simplemente selecciono el área que quiero borrar y le doy delete. Otra vez volvemos abajo ahí, seleccionamos toda esa área. Algo importante, fíjense que yo no borré el cielo, borro el avión porque tengo seleccionado el layer del avión. O sea, algo muy importante que tenemos que entender en el Photoshop. Funciona cuando yo selecciono el layer correcto. En este caso, el layer, el background o el layer original es el cielo. Si yo hubiese hecho esto, selecciono lo del avión, ¿verdad? Y hubiese tenido el cielo seleccionado, miren qué pasa. Déjenme crear el layer nuevo. Okay. Miren qué pasa. Se me va la mitad del cielo, pero como eso no es lo que yo quiero, selecciono siempre el layer correcto que yo voy a limpiar, voy a cambiar de tamaño o voy a reducir el área. ¿De acuerdo? Sí. Excelente, seguimos entonces. Como ya mi área de trabajo está más limpia, uso la pluma. Aquí yo no tengo que explicarle mucho, ¿verdad? Porque ustedes conocen esta herramienta, lo voy a hacer rápido. Fíjense que ¿cómo yo puedo acercarme y disminuir? Con control y la barra espaciadora, fíjense cómo me cambia el cursor y yo puedo ampliar y presiono alterna junto, reduzco. Vuelvo. Barra espaciadora, control, aumento. Si quiero disminuir con ellas dos oprimidas, oprimo Option y reduce. O lo mismo que yo cojo la lupa aquí, aumento y con la misma tecla de Option disminuyo. Lo único que yo no, como lo dice ahorita, no tengo que ir aquí, seleccionar la lupa y darle, sino que lo puedo hacer automático utilizando mi pluma. ¿Estamos claros ahí? Hola. Sí. Algo importante, cuando yo amplío, no voy a ver las partes que siguen. Entonces, con la barra espaciadora, fíjense cómo me cambia automáticamente, me pone una manito. Si yo le doy un clic, fíjense cómo yo puedo mover mi área de trabajo. Que es muy importante precisamente para esta práctica, porque yo voy a ir silueteando por partes. Sigo dando los puntos.
sigo ahí. Fíjense que voy a dar esa curva. Utilizo mi herramienta para las curvas. Con mi barra espaciadora voy dándome el espacio. Porque nada hacemos. Quiere decir que lo que estamos haciendo, los chinos tienen que cambiarlo. Escucha el micrófono por ahí. Fíjense, voy ahí silueteando. Aquí yo voy a hacer un corte porque hay unas partes del avión ahí que no me interesa que se vean. Bueno, y eso es algo ya que, porque nos van a dar una capacitación, ¿verdad? Okay. Y ahí está. Doy el último clic, ¿dónde? En el primero que comencé. Entonces, ya luego que tengo eso, yo doy un paneo para ver si tengo que modificar. Y con la palabra control, la tecla control, perdón, yo puedo... Nada más, dale para atrás. Sin querer. Corel y Wilson. Wilson. Sí, pero Wilson, ¿no se llama el otro? ¿Ah? Sí, no me está funcionando. ¿Qué es lo que pasa? No me está dando la opción. Entre me lado bueno, ¿cuál es? Yo también quiero saberlo. Sé que no me está dando la opción. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Guardado, ¿eh? Ah, ok, ya. Era que no le estaba dando bien. Con el control, yo puedo dar un punto. Ya el tiempo se nos está venciendo. ¿Qué cosa? Selecciono el punto que quiero y voy haciendo los ajustes. Fíjense aquí. Algo importante a la hora de yo siluetear, fíjense que aquí no está en la parte gris, sino que está un poquito en la parte del avión, para que cuando yo siluetee no se me venga con un fondo oscuro, sino que esté totalmente limpio. Me voy a otra vez aquí a ajustar un poquito. Y voy dando los pasos para ir limpiando. Esto lo acomodo aquí, así sucesivamente. Todos los errores que yo puedo cometer los puedo ir resolviendo con este elemento. En este caso vamos a darle esto ahí. Ajusto aquí. Excelente. Aquí lo doy por más o menos concluido el silueteo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Algo muy importante. Fíjense que a medida que yo iba trabajando, aquí hay un elemento que se llama pad. Si no tienen el pad en el Photoshop activo, ustedes pueden buscarlo aquí en Windows. Y miren que si no tiene ese cotejo, eso quiere decir que no está activo. Simplemente ustedes lo que tienen es que seleccionarlo y se le va a poner aquí en su parte donde están estas herramientas. Eso significa que es el avión que está ahí seleccionado. Si con comando, con la tecla de comando, yo le doy un clic ahí adentro, fíjense que se me pone punteado como si fuera aquí con el cuadrado. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden o cortar el avión
Fíjense que ya yo lo corté y lo puedo volver a pegar. Eso quiere decir que ahora yo tengo dos layers. El avión silueteado y el contorno. Como el contorno no lo voy a utilizar, entonces lo que hago es que lo borro. ¿Lo ven? Ahí está mi avión silueteado. Si me acerco ahí, ustedes se van a dar cuenta que está totalmente limpiecito, porque yo me comí un poquito del avión para evitar que se me vea sucio. ¿Estamos claros, Tay? Sí. Sí. Hay otra forma. Vamos a darle un poquito para atrás en el history. Tenemos la misma selección, ¿verdad? Pero ya ustedes ven que si yo puedo cortar es la parte de adentro. Si yo quiero borrar la parte de afuera, hay una forma aquí. Si usted va aquí a Select en el menú y le dice, hazme la selección inversa. Le doy Invert y él, en vez de seleccionar el avión hacia adentro, lo que hace es el avión hacia afuera y simplemente yo le doy Delete y se me borra toda la parte que estaba externa al avión. Son dos maneras y doy luego un toque. Dos maneras distintas, pero que se consigue el mismo efecto. ¿Estamos claros? Hasta ahí. Sí. Sí. Excelente. Nos faltan 5 minutos para que se caiga. Así que si se cae, lo que vamos a hacer es, yo le mando otra vez el link para que reconectemos. ¿De acuerdo? Para que así terminemos la práctica. Entonces, ¿qué me falta? Si vamos al original, el avión, ya yo tengo mi avión limpio, con el cielo ahí, me falta la G y me falta las O y el destello. Perfecto. Entonces, ¿cómo hago el destello? Simplemente tengo que duplicar el layer. ¿Cómo duplico ese layer? Simplemente agarrando el layer que está aquí y llevándolo aquí a la herramienta y él automáticamente me duplica. Fíjense que tengo dos layers. Un layer original del avión. Vamos a modificar el nombre. Vamos a ponerle avión. ¿Cómo lo modificamos el nombre? Dándole doble clic y este le podemos poner solamente copia. Para que ustedes vean que uno es una copia y el otro es el original. Entonces, como es la copia que voy a utilizar, lo pongo debajo. Con los layers yo puedo hacer eso, mover los layers de un lugar hacia otro. Así que tengo los tres layers aquí. Tengo el cielo, la copia del avión y el avión. Si yo pongo el cielo arriba, yo solamente lo selecciono y ahí se tapan todos. Como se supone que el cielo es que debe estar de fondo, entonces nuevamente coloco mi cielo debajo del avión. Ese es el manejo simple de los layers. Puedo cambiar de posición de los layers de acuerdo al orden de trabajo que yo voy a dar. ¿Estamos claros con eso? Para que no se le pierdan nunca los layers. Y si se le pierde algún layer es porque quizás está debajo de uno que es más grande. Y así ustedes tienen el control. Entonces, me falta hacerle el destello. Entonces, aquí sí vamos a utilizar uno de los filtros. Vamos a ir a filtro aquí en el menú. Si buscamos en el menú, filter o filtro, y vamos a usar el blur. Vayan copiando, blur, y vamos a usar uno que se llama motion blur. ¿Qué quiere decir en español? Es un blur de movimiento. Nos va a salir aquí, esta ventanita que está aquí. Fíjense que tiene un óvalo con una rayita que es para poner el movimiento hacia donde quiero la velocidad. Y tiene una aquí abajo que me da el tamaño de la velocidad que yo quiero. Fíjense. Vamos a ponerle ahí. Y aquí, en esta ventanita, yo estoy viendo en tiempo real lo que está sucediendo. Y luego tengo que darle solamente que me lo aplique. Entonces, como se supone que eso es hacia abajo que va, yo lo que lo voy es a mover un poquito.
Y ahí ya yo tengo un avión que va a una velocidad casi supersónica. ¿Qué me falta? Solamente me falta la G. Ojalá que Entonces, Ajá. automáticamente uno lo toca con esa herramienta, se puede mover el blur, Exacto. no Fíjense, se mueve el avión. no, recuerden que yo hice 2 layers. Si yo apago el layer de arriba, el que hice el copy es que tiene el blur de movimiento. Pero mi layer original de mi avión está intacto. Ok. Vuelvo otra vez a repetir. Duplico mi avión original. Fíjense que lo voy a agarrar y lo voy a llevar a la herramienta de duplicar. Ahí tengo uno que se llama avión copy y otro que se llama avión. Lo voy a dejar arriba para que ustedes vean. Voy al filtro y le voy a dar al blur de movimiento, el motion blur. Como ya está aplicado, porque lo hice una vez, ya ajustado al que yo quiero. ¿Lo ven? Entonces necesito ahora ponerlo debajo, porque se supone que si es un destello, debe estar por debajo y lo muevo un poquito, para que ya se supone que no hay blur delante, sino detrás. Y ahí yo tengo mi avión con destello. ¿De acuerdo? Entendido. Excelente. Entonces, ok, nos quedamos entonces aquí en el destello, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Señor, Nos falta la G y las O y el elemento. Algo importante es que el Photoshop tiene 2 dimensiones, ¿verdad? Ancho por alto. Pero si nos fijamos en esta G, la G le da la vuelta al avión por la parte de atrás y luego aparece aquí delante. O sea, que tiene un corte. ¿Perdón? Tiene un corte entonces en esa parte. Tiene un corte, eso es correcto. En eso lo que hacemos es que engañamos al ojo diciéndole como que el programa es 3D y ahí se ve la imagen como que es así. Entonces vamos al avión, vamos a hacer la G, vamos a buscar una G con una tipografía que podamos trabajar. Oh, parece que está dañada esa tipografía. Vamos a ver, perfecto. Vamos a ampliar de tamaño. Está muy gruesa esa. Vamos a buscar una que sea menos gruesa. Y ¿Perdón? helvética. Ok. Vamos una helvética. Una helvética regular. Ahí tienen su helvética. Este color rojo la queremos azul y queremos ese azul que está ahí. Simplemente cogemos el gotero, le decimos al avión azul, fíjense que aquí como se puso azul, seleccionamos la tipografía y movemos de arriba abajo y nos sale azul. ¿Cómo lo hacemos también? Volvamos atrás. Seleccionamos otra vez la tecla para escribir. Fíjense que aquí nos aparece un cuadrito rojo. Si le doy un clic, él me va a decir, me sale la herramienta de color. Y si le pongo otra vez el mouse fuera de la herramienta, a la parte del avión que es azul, me va a dar tonalidad azul y automáticamente tengo el color azul. 2 formas diferentes, pero al fin es el mismo requerimiento. Digo, el mismo fin. Entonces, la G
está aquí por debajo, pero necesito que entonces en esta forma aquí esté por arriba. ¿Qué piensan algunos de ustedes? ¿Cómo hacerla? Nadie todavía. Es muy simple. Ponemos la G encima, en el layer de arriba, por encima del avión. ¿Lo ven? Entonces, el único problema de conflicto es esa parte que está aquí. Que yo le dije si yo seleccionaba es un área X de un layer X con el... La selección de ahorita no está guardada o hay que volver a hacer otra selección. No, la de ahorita ya, acuérdate que ya eso yo la usé. Es el avión Bueno, como tal. pues sería hacer la selección, o sea, Copiar ocultar, es ese decir, que pedacito. ocultar la G, No, porque seleccionar, por ejemplo, el espacio que queremos del avión ahí y luego volver a mostrarla y cortar esa parte que no vamos a utilizar de la G. ok, algo parecido a lo que tú dijiste. En vez de utilizar la G y cortarla, simplemente selecciono el layer del avión, fíjense, que es el layer del avión. Tengo el cuadrito seleccionado en el área que yo quiero. Recuerden que le decía, yo puedo copiar y pegar. Copié y pegué. Fíjense que ya yo tengo un pedacito del avión nada más. ¿Y qué significa eso? Que yo puedo mover el layer por encima del avión y simplemente ajustar otra vez la posición de mi avión y ahí está. Chévere. Ahí yo tengo ahí mi G que abraza el avión. Si yo apago el layer del avión, fíjense que nada más se ve el pedacito. Porque ese era el área que yo quería utilizar. ¿De acuerdo? Esa es una forma. Vamos a borrar el pedacito del avión. Tengo mi avión intacto. Duplico mi avión. Lo subo por encima de la G. Entonces yo tengo dos aviones y la G en el medio. Vuelvo otra vez, selecciono el área que tengo el conflicto, que es esta partecita aquí, y voy a utilizar, fíjense dónde voy a poner el mouse. En esta herramienta que está aquí, que si la dejo que se ponga el letrerito amarillo, dice Add Layer Mask. Es lo que quiere decir que me va a hacer una mascarilla que solamente comprenda dónde está el seleccionado. Le voy a dar, fíjense que tengo es el avión de arriba, no el de abajo, es la copia. Le doy y voy a apagar el layer del avión real y me parece lo mismo que Ahora ahorita. estoy enviando esto de acá. ¿De acuerdo? Sí. ¿Entendieron esa partecita? El visor de esto va, me imagino que igual que el crown. ¿Perdón? Que es el del visor, esto va más o menos igual que el crown. No te estoy escuchando bien, no se entiende bien. Entonces, jóvenes, si no tienen cuestionamiento, vamos a seguir. ¿Qué nos queda? Las 4O y el signo de admiración. Vamos a coger el texto de descripción para escribir, perdón. Y Voy vamos. a poner más el crown y voy a dejar el espacio del otro visor vacío. Una pregunta, ¿es conmigo o es con otra persona que están hablando? Porque cambio de color. Aquí tengo las O. Las llevo al tamaño que quiero.
color blanco. Voy a aprovechar y voy a escribir el signo de admiración también. Lo voy a llevar a la posición que quiero para hacerlo mucho más rápido. Amplío, fíjense que en el caso ustedes no están viendo que es Shift, pero yo le estoy usando el Shift para que me sea la proporción exacta. Ampliar o reducir, que me salga todo a proporción. Ahí están. Si vamos a la Con control, ampliando y reduciendo, ¿verdad? Con Shift. Shift, recuerden. Uso Shift cuando yo tengo ya seleccionado los 4 puntos de mi vértice, fíjense. Con la tecla Shift, yo reduzco a proporción y amplío otra vez a proporción. No suelto Shift hasta que no le doy Enter. Y así asegura que tengo todo correctamente. Entonces, seguimos. Fíjense que tienen una pequeña sombra, las O. El programa por default me trae unas sombras automáticas. Yo puedo mover a la izquierda, a la derecha, arriba o hacia abajo. Antes de que este programa trajera eso por default, ya yo trabajaba el Photoshop y tuvimos que aprender a hacer sombras sin necesidad del filtro que nos daba. ¿Cómo lo hacíamos? Muy simple. Es bueno que ustedes la aprendan y así, porque no siempre van a poder hacer la sombra como ustedes quieren en Photoshop, porque el programa es muy limitado en relación a hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Eso luego lo vamos a ver más adelante. En este caso, recuerden que yo le dije, si yo pongo el mouse encima del layer, en este caso el layer de las O, fíjense, y con control, automáticamente se me hacen las selecciones de lo que yo sea que yo le ponga la mano. Si es el de signo de admiración, fíjense que lo va a selecciono el signo y se me va a poner. Si es el avión, selecciono el avión y le doy Enter y me va a hacer el avión. Si es la G, igualito, selecciono la G y le doy un tic dentro. En este caso, el que quiero es la O y ahí están. Voy a crear un layer nuevo, vacío totalmente. Fíjense, creé un layer nuevo. No tiene nada. Incluso si apago el layer de la O, fíjense que no hay nada, solamente la selección. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Voy a seleccionar mi layer vacío. Fíjense que es en el layer vacío. Voy a seleccionar el color negro. Y voy a buscar aquí el cubo de pintura. ¿Dónde está el cubo de pintura? Está escondido en esta tecla. Se dejó de escuchar por un momento que usted iba a seleccionar el layer vacío. Ah, ok. Selecciono mi layer vacío, ¿verdad? Busco aquí el color negro o gris, como ustedes quieran. En el caso mío es el negro. Y aquí busco en esa herramienta que está aquí, hay 3 herramientas, está el Gradiente y el cubo de pintura. En este caso yo quiero el cubo de pintura, que cuando tengo un elemento seleccionado, solamente tengo que darle un clic y se me pone negro, porque está la selección. Repito otra vez. Si le doy un clic y elimino los puntos, fíjense que en el layer no tengo nada. Ese layer está totalmente vacío. La selección va a ser la selección de las O. Le voy a dar a la selección de las O, que aunque esté apagado el layer, me hace la selección igualito. Busco mi cubo de pintura al layer vacío y le doy un clic. Y se me va a llenar de negro y ya puedo quitar la selección. Y ahí yo tengo 2 layers. Uno que es la tipografía, fíjense que incluso tiene la letra T, pero ya este que yo creé negro no es una tipografía, es una imagen.
yo no puedo modificar a menos que sea borrar o quitarle un pedazo. A diferencia de las letras, fíjense que está una debajo del otro. Si yo selecciono la letra, yo puedo cambiar, poner un número 2. En este caso, vuelvo otra vez a la O para que ustedes se fijen. Pero ya la que yo hice negra, no puedo modificarla porque no me funciona el texto, no me funciona con eso. Porque es una imagen, ya no es un texto. ¿Estamos claros ahí? ¿Aló? Sí, estamos Sí, claros. profesor. Ok. Entonces, como es una sombra, tengo que seleccionar el layer hacia abajo y la muevo un poquito. La muevo con el cursor y ahí ya yo tengo mi sombra. Muy bonita que se ve, pero se ve dura, no se ve una sombra degradada y se ve que está negra, negra. Entonces, con los layers, aquí hay algo que se llama opacity. Y fíjense ahí, que tiene un 100%. Entonces yo a esto le doy un clic y puedo hacer que la sombra se vaya desvaneciendo hasta un 50%, que es más o menos la forma correcta de la sombra. Ahí yo tengo una sombra muy bonita. Si me acerco, para que ustedes vean, se ve muy bien, pero necesito que eso sea difuminado, porque como que una sombrita se ve muy cortada. Bueno, entonces selecciono mi layer, incluso le voy a poner un nombre para que ustedes lo vean, que se llama sombra. Le doy enter y se llama sombra. Ahí está. Entonces voy a filtro porque necesito que se me difumine un poco. Y voy al filtro otra vez, precisamente al blur. Pero esta vez le voy a dar solamente el Gaussian Blur. Estaba muy alta. La voy bajando. Fíjense. Así que debe parecer. Y a medida que le voy dando, se va difuminando un poco. 2. La voy a dejar más o menos a un 3%. Ahí está. Y ya yo tengo ahí mi sombrita muy interesante. Miren qué bien se ve esa sombra. ¿Bien hasta ahí? ¿O repito de nuevo? ¿Aló? Bien hasta ahí. Ah, perfecto. Entonces, si estamos bien, ¿qué nos queda? Nos queda solamente el signo de admiración para terminar la práctica, fíjense. Pero tiene un detalle, el signo de admiración, y es que tiene una opacidad aquí que me deja ver parte del ala del avión. Y luego ahí está otra vez 100%. ¿Cómo ustedes creen que lo puedo hacer? En base a lo que ya hemos hecho hasta ahora. Fíjense, solamente me voy a acercar. Solamente está transparente esta parte aquí del ala. Fíjense que aquí tapa el azul. O sea que no puedo poner el layer completo transparente porque entonces me va a transparentar aquí y me va a transparentar allá atrás. Y yo solamente quiero que me transparente, ¿dónde? Aquí adelante. ¿Cómo ustedes creen que lo podemos hacer? Cortando. ¿Cortando quién? La zona o el área que queremos que tenga opacidad. Entonces, Pero ¿cuál es la zona? Cuando hablamos de la zona, ¿hablamos del avión o hablamos del signo. signo? Es como tú dices, pero no cortando el signo, sino el área que yo quiero transparentar. Casi igualita como hicimos aquí. Si me acerco aquí y la parte que yo quiero que se vea transparente es esta zona aquí, entonces lo que yo tengo que hacer es, igual como hice ahorita, copiar esa zona del avión y pegarla, y ella está pegada en el mismo lugar. Lo que pasa es que no se ve, mírenla ahí. Ahora yo subí el layer.
¿Lo ven? Entonces lo único que tengo que darle una opacidad y ahí ya yo tengo una translucidez de esa zona del avión. Solamente me falta la sombra de la G y ahí vamos a utilizar la sombra que da por default, que es aquí. Vamos a Layer Style. Fíjense, Layer Style y le damos Draw Shadow. Vamos a poner esa parte para que ustedes vean. Y le va a salir esta ventana que está aquí, donde le va a dar, tenemos 3 franjas de proporción. La opacidad igual se maneja, fíjense que estaba una opacidad total. Si yo la voy llevando a que se vea, ya se ve una sombra. Puede estar separada en distancia o puede estar cerca de acuerdo a cómo yo lo mueva. Puede ser el tamaño del el difuminado o lo reduzco. Y esto me pone grueso los bordes, por tal motivo yo lo dejo en 0. Y le doy Enter. Y ahí yo tengo 2 sombras hechas de forma diferente, pero se parecen casi idénticas. Y ahí tenemos la práctica completa. Tenemos el silueteado del avión, tenemos el destello del avión, tenemos la G que abraza el avión, tenemos la O, las 4 O, con una sombra que fue creada desde 0. Tenemos el signo de admiración con una parte que es translúcida y con una sombra que da totalmente el filtro de Photoshop. Maestro, Ajá. yo me confundí un poco en lo del translúcido del signo. Ok. Recuerda que hicimos aquí, ¿qué fue lo que hicimos con el avión aquí en esta partecita? Seleccionamos el área que queríamos cambiar, ¿te acuerdas? Sí, Entonces lo que hicimos fue lo inverso. Aquí. Como esa parte aquí es la parte del avión que yo quiero que sea transparente, pero en este caso el avión está detrás del signo, ¿verdad? Del signo de admiración. Entonces yo sí. lo que hice fue que seleccioné esa área del avión. Fíjate que voy a seleccionar el layer del avión. Míralo ahí. Y esa partecita que yo voy a copiar y voy a pegar. Fíjate aquí que es un layer nuevo. Voy a poner parte para que se entienda. Parte. Y esa parte la voy a mover encima del signo de admiración. Fíjate que está aquí por encima, como hicimos ahorita. Lo voy a mover para que lo veas mejor, ¿verdad? ¿Ves la partecita del avión nada más? Sí. Copié y pegué esa partecita. Y vuelvo y lo posiciono en su mismo lugar. Lo muevo un poquito ahí. Y simplemente voy a opacidad del layer con la parte seleccionada. Y le doy házmelo transparente. Y ahí está. Si no quiero que Ya se vea, entendí. si no quiero que se vea esa parte azul, yo me la llevo de ahí. Para que solamente sea translúcido esa parte. Ahí está. Solamente esa parte del avión se ve transparente. La demás se ve oculta detrás. Y ahí tenemos el avión terminado. ¿Alguna pregunta aparte de esa?